Gracias, nos dimos unos minutitos antes, nos metimos, hermano, pero hoy quiero pedirte con todo mi corazón. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, familiares, profesores, que en este momento, en este 14 de julio, venimos ante el Señor para que podamos deleitarnos. Pero quisiera pedirte con todo mi corazón, en tu tiempo de oración, este miércoles pedimos por varias personas, pero quisiera pedirte muy en especial para que tú, si tienes un bolígrafo, ahí una libreta, puedas anotar los nombres de las personas que deseo en mi corazón que puedas anotarlos para que puedas hacer oración por estas personas. Hoy te pido muy en especial para que tú ores por la hermana. ¿Ya lo tienes? ¿Tienes el bolígrafo y tu libreta ahí? Pues quiero que deseo en mi corazón que anotes el nombre de la hermana Ivonne Martínez. Hace tiempo le realizaron a ella una operación de corazón abierto y nuevamente está teniendo complicaciones. Vamos a orar para que Dios pueda limpiar su corazón y pueda restablecer su corazón. Pero también te pedimos muy en especial por la hermana Silvia Enríquez Bernal, que le realizaron una operación, y te pido humildemente que podamos orar por ella para que ella pueda restablecerse a la brevedad. Asimismo te estaba pidiendo hace unos días también, por Silvia García, que ella fue operada también de rápido y pues ya salió bien, pero ella nos pide que oremos para que pueda ser restablecida. Y pedirte también porque oremos por el hermano Jorge Martínez, que te decía yo hace tiempo, que él ya tiene 2 años y algunos 2 años, pedirle al Señor para que pueda restablecerlo y que le dé salud, ¿verdad? Pidiéndote también porque puedas el Señor trabajar en el corazón del hermano Rafael Macedo, que tiene problemas con sus riñones, que el Señor pueda restablecer esta enfermedad, que él pueda acercarse y pedirle a Dios que perdone toda su maldad, toda su ira, para que el Señor pueda acceder. Y también pidiéndote por la hermana María del Carmen Cabrera Aguilar, que está hospitalizada, que también tiene problemas con los riñones, que el Señor pueda trabajar en su corazón. Y suplicarte, hermano, hermana, amigo, familiar, la hermana Ale Topete pide por una petición muy especial. Ella sabe exactamente, y Dios también, que esa petición la conoce Dios. Y pedirte por Jesús Antonio Robles, para que él también pide por una petición especial para su familia. Y dándote gracias, hermano, hermana, amigo, familiar, si anotaste que en el tiempo de oración, cuando tú dobles las rodillas, le pidas a Dios por estas personas. Ayúdame, que sea de gran bendición para que ellos puedan ser restablecidos en tiempo y forma que el Señor pueda utilizar. Pero continuando con la predicación, es un gusto primeramente darte la bienvenida. Gracias, hermano y hermano. Estamos en tiempo, no le quitamos más ni menos. Gracias, Señor, porque nos permite acercarnos y pedirle humildemente en estos momentos para que Dios pueda trabajar en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos. Te pido por los hermanos que están en el Face, que ellos puedan fortalecerse cada día más en la palabra de Dios, y los hermanos en WhatsApp para que ellos puedan conectarse a esta predicación. Hoy el tema que tenemos es la justificación para el cristiano. Es un tema muy interesante, muy hermoso. Esperemos que Dios nos permita llevar a cabo este estudio, y quisiera que en esta mañana me acompañaras a hacer una oración para que Dios pueda dirigir este estudio. Y dándote las gracias si te has conectado, hermano, a la plataforma digital, que sea de gran bendición, que sea para la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como te decía, si te has conectado es porque Dios permite que estemos aquí reunidos. Quiero
que me acompañes a orar para que Dios pueda dirigir este estudio. Vamos a cerrar los ojos, inclinar la cabeza por respeto a Dios y que Dios pueda dirigir este estudio. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, hoy te pido humildemente, Padre, este 14 de julio, porque tú puedas trabajar en estos hermanos que están en enfermedad, Señor. Te pido que obres en sus vidas por Ivonne, por Silvia, por Jorge Martínez, por Silvia García, por Rafael Macedo, por Mari Carmen Cabrera y por Alejandra Topete, por esa petición en especial, y por Jesús Antonio, por esa petición en especial, Señor. Te pido que obres en sus vidas. Tú conoces sus corazones, Padre. Te pido que obres en sus vidas para que ellos puedan ser guiados por el Espíritu de Dios y que ellos tomen ese arrepentimiento verdadero para que tú puedas obrar en sus vidas. Reconocemos, Padre, que necesitamos tanto de ti, y en esta mañana vengo a pedirte por mis hermanos, hermanas, amigos, familiares, profesores, para que ellos puedan ser fortalecidos en tu santo nombre. Reconocemos, Padre, que necesitamos de ti, no podemos solos. Hoy en este 14 de julio te pedimos humildemente que derrames el Espíritu de Dios en mis hermanos, en mis familiares, en mis amigos, y que tú, Señor, prepares su corazón para que ellos puedan recibirte como su Salvador personal. Padre, heme aquí, te escuchamos. ¿Qué tiene preparado para esta mañana? Pidiéndote, Padre, que nos des un avivamiento, que nos llenes del fruto del Espíritu de Dios, que seamos guiados por usted, Señor. Hoy te pido humildemente, quita este varón, Señor. Háblenos usted, llénenos del fruto del Espíritu de Dios para que podamos deleitarnos en tu santo nombre. Gracias por este tiempo que nos das, el podernos acercar a ti, Señor, y pedirte humildemente que el poder es tuyo, Señor. Eres un Dios soberano, un Dios de amor, en el cual quieres que nosotros lleguemos al conocimiento. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos bendigas y nos guardes en este tiempo y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a continuar. Quiero que me acompañes ahí al libro de Juan, capítulo 3. Acompáñame ahí al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Yo inicio con el versículo 1 y tú con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 21. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice, acompáñame, estamos trabajando, hermano, hermana, con la Biblia Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21, dice la palabra de Dios. Yo inicio y tú con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 21. La palabra de Dios dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo,
¿Cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que los que sabemos hablamos y los que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juntos el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Qué bendición. Gracias a Dios porque esta bendición nos da de podernos deleitar en la palabra de Dios. Es el Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, hermano. Hubo un detalle, pero qué bueno, gracias porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios está consciente de lo que estamos realizando. Gracias por el gozo que nos da de podernos deleitar, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no se discute, al contrario, se entra con amor, se entra con ese verdadero amor que Dios nos da. Por eso nos dice la palabra de Dios, acompáñame al versículo 11, de cierto te digo, que los que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijeren las celestiales? Fíjate, qué bendición cuando conocemos a Dios verdadero, cuando realmente lo tenemos en nuestro corazón. No hay enojo, no hay ira, no hay resentimiento, porque nos da el fruto del Espíritu de Dios. Y hoy, como te decía, gracias Señor, porque nos das la justificación para el cristiano. Y quiero darte una pequeña introducción acerca de la justificación para el cristiano. El hecho es que la justificación nos es dada, hermanos, hermanas, desde el mismo momento en que creemos, desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Dios, en su gracia y por causa de la muerte de Cristo en la cruz, borra nuestros pecados y nos regenera. Desde aquel momento empieza el crecimiento y del recién nacido en Cristo. ¿Y quién es? Eres tú, que realmente tienes a Cristo en tu corazón. Porque los que no tienen a Cristo, ¿qué te digo? Están con ira, con resentimiento, con maldad, con perversidad. ¿Por qué? Porque no han creído, porque no saben que Jesucristo vive, que Cristo está vivo. Él nos dice claramente que desde el primer momento que recibes a Cristo, desde ese momento empieza a trabajar. Y cuando empieza a trabajar, ¿qué quiero decirte? La justificación será justo ante Dios Todopoderoso, no ante el hombre. Yo no tengo que agradar al hombre para nada. Por eso es muy importante ser aceptado por Dios. Y cuando somos aceptados por Dios, ahí viene el cuidado que tiene con Dios para con sus hijos. Así como una madre cuida de su bebé, así realmente somos en el crecimiento de un recién nacido. Dios está al pendiente de sus hijos. Dios está al cuidado de sus hijos. ¿Por qué? Porque realmente ellos han tenido un arrepentimiento verdadero. Dios no es burla, Dios no es juego. Dios no lo voy a tomar ahorita y ya me olvido. ¿Eso qué quiere decir? Que el albrojo, la semilla cayó en albrojos, la raíz quedó, salió el sol y ¿qué sucede? Que por un momento escuchan y están bien, pero cuando escuchan la verdad se olvidan, vienen los problemas, vienen los detalles y se olvidan de Dios y queremos hacer la voluntad. Por eso Dios nos habla exactamente que la justificación del cristiano
es verdaderamente en el Señor. La justificación se recibe por fe, hermanos, y es algo que debemos confiar cuando la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo no tenía la Biblia, pero mucha gente al escuchar, al comprender que la doctrina que traía era una doctrina pura, no era como los fariseos, los escribas, los saduceos, cuando enseñaban ellos estaban creando hombres y mujeres para que no llegaran al conocimiento de la verdad. Ellos estaban alejando al cristiano. Ellos mismos estaban ahuyentando al cristiano. ¿Para qué? Para que no tuviera a Cristo. Y Jesucristo vino a decirles claramente que lo que Él hacía era por el Padre, pero ellos no comprendieron. Hoy vemos que la justificación se recibe por fe y Jesús nos justifica por su sangre y por su gracia. Recordemos, hermano, que Dios trabajó en su Hijo para que viniera y nosotros pudiéramos tener la salvación. Acompáñame ahí al libro de Tito, capítulo 3, versículo 7 al 11. Fíjate lo que dice la palabra. Acompáñame con tus ojos, con tu vista, y dice: para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por sus propios juicios. Sabemos que Dios es el que da el juicio, no el hombre. Hoy estamos convencidos claramente que estamos justificados por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre. Así que la justificación se recibe por fe, hermanos, nunca en base a las obras. Quiero que me acompañes ahí a Romanos, capítulo 3. Romanos, acompáñame ahí con tu vista. Romanos 3, 26 al 31. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida por la ley y por las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y qué bendición, gracias Señor, porque al estar leyendo la palabra de Dios, Dios me muestra mi pecado, mi maldad, mi ira, mi resentimiento. Me muestra todo eso, que el pecado mora en mí. Ahora bien, Dios, hago un arrepentimiento verdadero, me acerco a Dios y Dios efectivamente toma mi pecado,
Y en ese mismo momento viene un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento viene para que yo tenga ese crecimiento espiritual, porque ya soy nacido en Cristo Jesús. Ya me tomó y ahora, como con esa persona, voy siendo dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo el conocimiento que Dios me está dando para que yo pueda tener ese crecimiento. Así que, hermanos, se trata de que nosotros podamos ser justificados, y como lo que dice la palabra de Dios nos dice claro, acompáñame ahí al libro de Gálatas capítulo 2, versículo 16. Fíjate lo que nos dice en Gálatas 2, 16. Dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y qué bendición, ciertamente. Antes estábamos viendo lo que viene de la ley del Antiguo Testamento, pero demos gracias a Dios en que Jesucristo vino para que nosotros lo conociéramos y que Él ya pagó la deuda que nosotros teníamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque derramó su sangre por nosotros, fue a la cruz por nosotros, y nosotros ya estamos justificados por Él. Por eso Dios quiere que nosotros sigamos fortaleciéndonos cada día más. Y decirte claramente, hermanos, Dios en su acto de soberano es aquel en Cristo nos ha llamado y nos ha justificado y nos ha glorificado, hermanos. ¿Por qué nos ha glorificado? Por la obediencia que tenemos, en la perfecta obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos, lo vemos en Romanos 5, versículo 18 al 21. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, 18 al 21. Y dice la palabra de Dios, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, esa gracia que Dios nos ha dado es para que nosotros vivamos en gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendito amor, porque lo que has hecho es que realmente he sido transformado de una manera tan hermosa, Señor. Y gracias porque ya estoy justificado ante ti. Pero, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nos preguntamos, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos, acompáñame ahí a Romanos. Al libro de Romanos capítulo 8, versículo 30 y 34. Fíjate lo que dice la palabra de Romanos 8. Y dice, desde el 33, vamos ahí, acompáñame. Estamos de Romanos capítulo 8, versículo 30 al 34. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y los llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿De Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, angustias, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. De verdad que esta enseñanza que nos da el apóstol Pablo, somos más que vencedores, porque la palabra de Dios nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y fíjate qué gran bendición, porque está a la diestra de Dios, nuestro Padre Celestial, en el cual creó el cielo, la tierra, el universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tu Dios y mi Dios, en el cual creemos en el Señor. ¿Por qué? ¿Quién nos justificará? Nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Muchos hombres y mujeres ciertamente quieren en cierto momento enjuiciar. Pero qué bendición cuando estamos viendo la justificación viene de nuestro Dios Todopoderoso por su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, la fe se recibe. ¿Por qué, hermanos? La justificación por la fe se escucha al escuchar por el oír, hermanos. Así que el apóstol Pablo tuvo que mencionarles, hermanos, constantemente de llevar el evangelio hacia los gentiles. Ahora nosotros somos gentiles. Qué bendición cuando Dios nos muestra ese amor de que, gracias Señor, porque no fue exactamente a los judíos ni a los griegos, sino también a los gentiles, en los cuales nos estamos deleitando constantemente. El apóstol Pablo, que pudiéramos ser justificados ante el Dios Todopoderoso. Ahí en Romanos capítulo 15, versículo 9 al 13, fíjate lo que nos dice. 9 al 13, la palabra de Dios dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y qué bendición, gracias Señor, porque ahora comprendemos el mensaje que nos has dejado en la palabra de Dios. Gracias Señor, porque así que, hermanos, la fe debe ser una fe viva, esa fe viva y verdadera en el cual el cristiano debe adoptar y creer y confiar. Acompáñame ahí al libro de Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y en tu encabezado dice: la fe sin obras es muerta. Acompáñame con tu vista ahí en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y qué bendición. Gracias, Señor, porque ¿tú crees en Dios? Pues es uno, bien lo haces, ciertamente. Hay que creer porque si tú crees en Él, Dios hará. Como te decía hace unos momentos, gracias, Señor, porque me has recibido. Gracias, Señor, porque he obedecido. Gracias, Señor, porque estuve contigo, doblé las rodillas, estaba en un momento difícil de mi vida y me arrepentí y el Señor tomó mi vida, borró todos mis pecados, me regeneró desde ese momento y tuve el crecimiento de un recién nacido en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esa justificación que es para el cristiano. Así que, hermanos, la fe debe ser una que esté viva, esa fe que Dios nos da de poder conocerlo. Gracias, Señor, porque soy verdadero cristiano. Gracias, Señor, porque lo que estás haciendo, ciertamente estoy justificado por ti. Gracias, Señor, porque tu misericordia es muy grande y estás justificando a todos y cada uno de mis hermanos, mis amigos, mis familiares, para que ellos puedan tener ese arrepentimiento y puedan ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. Así como cristianos, hermanos, compartimos los sufrimientos de Cristo porque lo estamos leyendo y cada que estamos leyendo la palabra de Dios, el Señor nos está mostrando por el Espíritu de Dios todo lo que padeció por ti y por mí. Gracias porque estamos compartiendo esos sufrimientos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Acompáñame al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 10. Fíjate lo que nos dice la palabra. 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y qué bendición cuando estamos viviendo. Gracias, Señor, porque pues yo prosigo el camino. Gracias, Señor, porque estoy pensando en ti. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Y te pido humildemente que no me desampares. Como cristianos debemos vivir una vida en santidad, en amor, lleno del fruto del Espíritu de Dios, que es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad y fe. Pero lo esencial es el amor. Cuando Dios nos da ese verdadero amor, es para transmitirlo, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a transmitirlo
vino a todos los hombres. Por eso decían que la doctrina que traía Jesús era muy diferente a la que traían los fariseos, los escribas y los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos y los fariseos, lo que ellos estaban haciendo es llevando el mandamiento del hombre. Ahí en Corintios, primera de Corintios, capítulo, acompáñame ahí a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que este versículo, si te lo puedes aprender, que sea de gran bendición. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y efectivamente, en aquellos tiempos, el hombre natural no estaba discerniendo lo que los fariseos estaban diciendo, pero ellos estaban fabricando hombres para alejarse de la palabra de Dios. Vino nuestro Señor Jesucristo y les dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Y se los dijo de frente. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrarles que lo que estaban haciendo era incorrecto. No estaban siguiendo la palabra de Dios, sino mandamiento de hombres. Y ahí en el versículo 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros debemos discernir, ya que conocemos la palabra de Dios, ya que nos estamos fortaleciendo en la palabra de Dios, estamos en santidad. Esa santidad que Dios quiere que nosotros nos deleitemos. Ahí acompáñame a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo Gálatas 2, versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y gracias a Dios, porque nos está mencionando que tuvo que morir Cristo. ¿Para qué? Para tener la gracia y poder ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que somos bendecidos por Dios. Recordemos, hermanos, que Dios nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque está haciendo una transformación verdadera en nosotros, porque estamos siendo justificados por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, debemos estar muertos al pecado. Ahí acompáñame a Romanos 6. Ahí acompáñame ahí a Romanos 6. Romanos 6. Versículo 1, dice en versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destituido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 9: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 14: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, hermanos. Gracias, Señor, porque la Biblia nos dice claramente que si no obedecemos, que si no estamos acatando los estatutos, decretos y mandamientos, Dios nos describe exactamente en la palabra de Dios que hay un infierno, hermanos.
hay un lugar donde se separa uno de Dios. Y vamos, acompáñame a segunda de Tesalonicenses. Ahí acompáñame, donde nos muestra que hay un infierno ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Desde el 8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, nos está justificando nuestro Señor Jesucristo por la gracia y por la fe. Ahora nos muestra que si no obedecemos, que si nosotros queremos seguir en nuestra vana manera de vivir, hay un infierno eterno. Aquí nos los muestra en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y muchos decimos, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, yo sigo la palabra de Dios. Pero escúchame bien, hermano, insisto, en el arrepentimiento verdadero para que tú puedas formar parte de la familia de Dios. Pero ve lo que diciendo la palabra de Dios: ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, nos está mostrando cuando ya estamos justificados, y si nosotros desobedecemos, ¿dónde estaremos, hermanos? Estaremos excluidos de la gloria de Dios y de su poder. Ahí es un lugar de condenación, hermanos. Ahí en Mateo, acompáñame ahí a Mateo 23. Fíjate lo que nos dice la palabra, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro y del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es muy grande. Señor, gracias porque también es un lugar de angustia, hermanos. Ese lugar de angustia lo vemos ahí en Lucas. Acompáñame ahí en Lucas, libro de Lucas 16, 23. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. 16, 23. Dice la palabra de Dios: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, aún existe el infierno. Lo muestra aquí realmente con el rico y Lázaro. Lázaro estaba en el seno de Abraham. Antes, en el Antiguo Testamento, todos los que morían iban al seno de Abraham. Y este estaba atormentado. Y nos muestra exactamente por qué la Biblia nos lo dice, para que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Así que, hermanos, quiero terminar con este tema en el cual debemos estar muertos al pecado y volverse al Dios verdadero, al cual nos ha mostrado su amor, de que Dios Todopoderoso envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Hoy quiero darle las gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido de reunirnos y acercarnos a que Jesucristo nos puede justificar. No como los fariseos, como se nos dijo: hay fariseos y escribas hipócritas. No, que realmente Dios nos muestra ese amor que vino a mostrarle aquí a los hombres para que lo siguieran, y nos dio el fruto del Espíritu de Dios para que nosotros lo tuviéramos en nuestros corazones y que pudiéramos estar fortalecidos en Él. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, hermano, hermana. Quiero terminar con esto. Si te has conectado a la plataforma digital, pues te pido humildemente, estamos en el YouTube, que nos des una suscripción para que podamos fortalecernos y crecer un poquito más. Si esta predicación te ha gustado, puedas compartirla con tu amigo, con tu familiar. Y quiero darte, ante todo, un abrazo. Si estás escuchando la predicación, ya sea en la mañana o en la tarde, danos un like. Y que Dios te bendiga, te guarde, y que sea la voluntad de Dios.